Leo Matiz, fotógrafo santanderiano, muy importante, reportero gráfico, documentalista, que hizo un recorrido por Centroamérica a pie, un recorrido muy extenso que duró muchos años, y llegó a México, en donde trabajó por un buen tiempo. Después se radicó en Norteamérica, y en donde trabajó en revistas muy importantes como la revista Life, que ha sido muy reconocida por sus documentales fotográficos. Leo Matiz también se dice que se encargó de fotografiar esa Colombia macondiana, ¿no? Esa Colombia que se enmarca como en ese Macondo del que hablaba García Márquez, ¿no? Que está un poco envuelto en ese realismo mágico, que tiene esos tintes también un poco surrealistas, ¿no? Aquí tenemos un retrato de un campesino, ¿no? Es un personaje que trabaja la tierra, pero es un retrato que está reivindicando la posición del campesino, ¿no? Miren que la cámara está a nivel del piso, el campesino está sentado en unas piedras, se le nota como el trabajo en las manos, los pies, casi que podríamos decir que está descalzo, ¿no? Pero el hecho de que la cámara esté a nivel del piso hace que este campesino se vea muy grande, ¿no? Ahí, por medio de ese encuadre, Leo Matiz está reivindicando como esa labor del trabajo de la tierra. Esta es una fotografía que le toma Leo Matiz a un perro que tenía un artista que se llamaba Siqueiros. Siqueiros era un muralista muy importante a nivel latinoamericano, sobre todo en Argentina, realizó muchos trabajos. Siqueiros posó para Leo Matiz de diferentes formas, incluso hizo unos desnudos. Después de un tiempo tuvieron una discusión por la autoría de unas fotografías, y gracias a Siqueiros, Leo Matiz se radicó en Norteamérica, porque Siqueiros, en México estando los dos, intentó asesinar a Leo Matiz por esas fotografías y le incendió su estudio de fotografía. Entonces Leo Matiz le tocó huir para que Siqueiros no lo fuera a asesinar. También incursionó en el cine, en la parte del manejo de cámara. Aquí podemos ver claramente el uso de la ley de tercios, ¿no? Que tenemos. Este personaje que está en primer término está completamente ubicado en los tercios izquierdos, ¿no? Generando también una profundidad con ese personaje que está allá al fondo. Miren esta mujer también, ley de tercios, ¿no? Se le nota en la composición de sus imágenes. ¿Alguien reconoce a esta mujer? Sí, señor. ¿Quién es? Frida Kahlo, ajá, muy bien. Frida Kahlo, una mujer que sufrió muchos dolores físicos y emocionales en su vida. No sé si ustedes saben o lo recuerdan, que ella sufrió de polio cuando era adolescente, esa enfermedad que disminuye el grosor de las piernas y dificulta la movilidad autónoma. También tuvo un accidente en un tranvía que le causó unas lesiones muy fuertes en la columna, tanto que ella tuvo que utilizar una serie de prótesis y de aparatos ortopédicos para poderse desplazar de forma autónoma o sola, ¿no? Al final de su vida perdió una pierna, le dio gangrena. El amor de su vida, Diego Rivera, el que se llama, que es la pareja tóxica de la historia del arte, ¿no? Este es un personaje muralista muy importante que la despreciaba, pero tampoco permitía que ella se alejara. Ella empezó también a hacer obras pictóricas, pero de una forma más experimental, un poco. Su obra se ha conocido más por ese talento de plasmar sus ideas y sus sentimientos, más que por el uso correcto de los pigmentos y de la técnica pictórica, ¿no? Este personaje, Diego, sí estudió artes plásticas, pero jamás le quiso ayudar. Entonces ahí también se ve como ese desprecio, según dicen los historiadores del arte, que sentía Diego también por ella. Ella estuvo también como acercándose un poco también sentimentalmente a la cantante Chabela Vargas. Se sabe que tuvieron algún tipo de amorío entre ellas.
Entonces ella estuvo con muchos conflictos emocionales, además de los físicos, y se enmarca mucho en el surrealismo mexicano, ¿no? Esta también es una fotografía de Leo Matiz, pero si se dan cuenta no es una gran fotografía, es una fotografía hecha con flash. Yo siempre digo que no se debe utilizar el flash proyecta esa sombra allá atrás, no sé si la logran ver, como esa silueta negra que es completamente desagradable, pero la fotografía puede tener cierto carácter y cierto valor histórico, pues precisamente por los personajes que está representando. Leo Matiz estuvo en Bogotá. Él estuvo aquí en Bogotá enviado por la revista Life para cubrir la conferencia panamericana que se estaba desarrollando en el momento que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. Esta fotografía es muy interesante no solo porque está mostrando el tranvía siendo incinerado, sino también por estos personajes que están mirando al fotógrafo trabajar, ¿no? Es como si en este momento nosotros que estamos en el 2020 vemos esta fotografía que fue en el 48 y es como si estuviéramos viendo el pasado y como si ellos del pasado nos estuvieran viendo a nosotros, ¿no? Es como una ventana a ese pasado que me parece increíble, es como eso, ese cuento de Alicia a través del espejo, es como si ese mundo paralelo nos estuviera mirando, ¿no? Esta es Bogotá, bien, es parte de un documento que estaba preparando Leo Matiz, tratando de mostrar a Bogotá como esa ciudad pujante, ¿no? Esto ya es después del 48, es más o menos en la década de los 50, y es como el registro fotográfico de un puesto de revistas. Aquí podemos ver claramente que están distribuyendo la revista Life, donde trabajaba Leo Matiz en ese momento. Miren esto de aquí, es lo que yo siempre recalco, de tener en cuenta antes de hacer la fotografía, revisar el contorno de la imagen, antes de disparar para que no salgan este tipo de elementos, ¿no? Aquí vemos una espalda, por ejemplo, parte de una cabeza que son personas que se intrometen un poco en la composición y que empiezan a ensuciarla, ¿no? Es muy complicado poder lograr una composición completamente limpia cuando estamos haciendo fotografía en la calle, pero hay que tratar de librarnos de la intromisión de ese tipo de elementos que nos llaman la atención y que no le aportan a la composición. Este es una fotografía para el mismo proyecto, de mostrar el modernismo un poco de Bogotá de ese momento. Esta es la carrera séptima. La tradicional carrera séptima. Atrás del fotógrafo estaría el edificio de Avianca que se incendiaría un par de décadas después. Mostrando, ¿no?, los automóviles, el semáforo, los edificios que en el momento podrían parecer edificios muy altos que nos están hablando de esa modernidad de Bogotá. Bueno, hasta ahí llegó Leo Matiz. Y el tema que vamos a trabajar para la siguiente clase es un tema muy sencillo, es muy fácil de conseguir, casi que en todo lado conseguimos. Visualmente se identifica y es el ritmo visual. El ritmo visual se da por la repetición de elementos y que tienen unidad ya sea por la forma del elemento o por el color. Aquí tenemos, por ejemplo, una planta. Si se dan cuenta, el eje de donde están haciendo las hojas de la planta no está ubicado en el centro, ¿no? Está desplazado del centro. Ahí ya empezamos a hablar de composición. Pero esta rama que va creciendo exponencialmente empieza a generar un ritmo, porque esta ramita se empieza a convertir en un módulo que se va repitiendo y va creciendo de forma radial, ¿no?, compartiendo el mismo color. Aquí tenemos entonces un ritmo radial. Aquí, por ejemplo, en el baile de estas personas no tenemos un ritmo por color, pero sí tenemos un ritmo por forma. Aquí también tenemos un ritmo, la repetición de estas columnas y de los arcos. El ritmo es tan fácil de encontrar que fotográficamente empieza a ser aburrido. ¿Por qué? Porque lo vemos en todo lado.
en los ladrillos, una pared con ladrillos, en unas tejas, las ondas de las tejas son ritmo también, las líneas de una cebra, eso es ritmo, ¿no? Pero lo más importante del ritmo es romper el ritmo, ¿no? Es identificarlo, pero también identificar un elemento que rompa ese ritmo, la lectura de ese ritmo. Cuando nosotros encontramos un ritmo como este, nuestro sistema perceptivo simplemente lo identifica y lo mantiene tranquilo. Recuerden que nosotros necesitamos alterar nuestro sistema perceptivo. Aquí tenemos una flor de diente de león que también tiene un ritmo radial, si se dan cuenta. El crecimiento de los pétalos está dado por un ritmo radial, y tenemos la abeja que está rompiendo ese ritmo porque nos está impidiendo ver los pétalos que están debajo de ella. Aquí, por ejemplo, un cartón de huevos, ¿no? Y damos un huevo y ponemos un limón. Inmediatamente nosotros estamos leyendo todos estos huevos que tienen la misma forma, el mismo color, ahí hay ritmo, ¿no? Pero cuando llegamos al limón, inmediatamente se rompe el ritmo y empezamos a llamar la atención. Recuerden que nuestro objetivo es empezar a llamar la atención todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, tenemos ritmo por las líneas que están en el piso. Tenemos una simetría por el eje transversal que tiene esta fotografía, ¿no? Y el personaje que va caminando, que está en ley de tercios además, está rompiendo el ritmo, porque este personaje es un ser orgánico y nosotros tenemos aquí unas figuras geométricas, ¿no? Incluso el adoquín también genera un ritmo.